Somos la única empresa de Latinoamérica que trabaja con inteligencia artificial y datos aplicadas al fútbol, entonces, y competimos con empresas de distintas partes del mundo. De hecho, estuve 3 años en River y a los 15 me fui de Argentina. Estuve en Suiza, estuve en Benfica, o sea, en Young Boys en Suiza, en Benfica en Portugal, en Mallorca, Real Madrid, un equipo de ascenso de Italia. O sea, en ese momento encima estaba Beckham. Estaba Ronaldo. Sí. Hoy te digo, bueno, estuve ahí, lo viví y demás. ¿Viste cuando vos sabés que algo es tuyo, otra cuando te lo prestaron? Está ahí, pero no tenías que estar ahí. Libro Pases es una plataforma que trabaja con inteligencia artificial y datos y le permite a los clubes y a los agentes ser más eficientes en la gestión de su principal activo, digamos, de sus jugadores, para poder comprender de qué manera traer los mejores jugadores o darle salida a los jugadores, a qué mercados y por qué, o con toda esta información para poder ser más eficientes y de alguna manera poder generar un retorno a la inversión que ya hacen, que termine impactando en que los jugadores tengan más oportunidades, ¿no? También, ¿cómo cambió en un inicio ahí cuando contabas a lo que está haciendo hoy? ¿O cómo fue eso? Bueno, Libro de Pases es una plataforma que trabaja con inteligencia artificial y datos y le permite a los clubes y a los agentes ser más eficientes en la gestión de su principal activo, digamos, de sus jugadores, para poder comprender de qué manera traer los mejores jugadores o darle salida a los jugadores, a qué mercados y por qué, hoy con toda esta información para poder ser más eficientes y de alguna manera poder generar un retorno a la inversión que ya hacen, que termine impactando en que los jugadores tengan más oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una evolución. La idea surge desde el lado del jugador de fútbol, de los chicos que quedan en el camino por falta de oportunidades y cómo los ayudamos. Y a medida que fuimos avanzando, bueno, cuando decidí volver a Argentina con 27 años, empecé en ese momento a trabajar con el que era mi representante para entender qué pasaba del otro lado, porque hay muchas conversaciones que uno como jugador no las vive o no las participa. Estuve 6 meses en ese intermedio y empecé a estudiar. Quería tener un título universitario, entendía que de alguna manera me daba un montón de herramientas que yo no tenía y mucho más pensando en el escalado, como que siempre quise formarme proyectando, si esto pasa, yo quiero quiero ser la persona que de alguna manera pueda acompañar ese crecimiento. Empecé a estudiar marketing, la licenciatura en marketing, fueron 4 años y medio que en paralelo yo seguía el proceso de Libro de Pases. En ese momento, 2017, 2018, ya a partir de ahí entré en un programa de incubación. Me acuerdo que no sabía cómo hacer, tipo, esto lo tiene que tener toda Argentina, ¿viste? Yo tenía una plataforma que me acuerdo que era una página con una idea, que no tenía nada dentro, era solamente la idea. Y me acuerdo que en ese momento fui y me senté con el presidente de la Superliga en ese momento y le digo, mirá, está esto, pero no había nada. O sea, bueno, sí, quedó todo ahí. Y después escuché una charla, me acuerdo en ese momento, de Diego Milito, y creo que no me acuerdo quién más estaba como en una sala de conferencia que había, y estaba la Reta en ese momento en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces había hecho un evento y yo dije, ¿cómo llego para decirle que lo tengan o que me ayuden a construirlo? Y ahí di con la secretaria de él y me metí entre la gente y me dice, mirá, te dejo la tarjeta. Y bueno, dale. Y a partir de ahí, me dijeron de ir a hay como un centro que se llama Incubate, que era para incubar proyectos que estuvieran en estadios de fase de idea, digamos, en cómo te ayudaban a, esta idea la tengo que desarrollar de esta manera, el modelo de negocio, etcétera. Así que hice todo el proceso de cero. Me ayudó mucho porque yo en el momento también estaba estudiando y tenía la teoría, pero también tenía la práctica que llevaba al día a día. Ahí, ¿cuánto te sirvió haber sido futbolista y cuánto te sirvió también la carrera universitaria en ese proceso? Y, o sea, yo creo que el hecho de ser futbolista me permitió entender, desde el lado de lo que estaba construyendo, entender cómo hablar con las personas dentro del fútbol, pero también simplificar el mundo del fútbol a las personas que no son del fútbol. Porque hay muchas cosas que están establecidas del lado del hincha o del lado externo del fútbol que no son así, que uno supone que son así, pero que no son así, y del otro lado es como que no hay una conexión directa en la conversación. Entonces a mí me sirvió para poder jugar entre los dos mundos y traer de forma más clara, es por acá. Y por otro lado, mi visión del fútbol, o sea, el fútbol lo que tiene también es que tenés muchas formas de interpretarlo. Mi interpretación del fútbol es esto,
que es lo que yo veía que pasaba y cómo lo podía bajar a... Obviamente después necesitas un equipo para poder hacerlo, porque yo no sé de desarrollo, no sabía de datos en ese momento, nada. Es cómo de alguna manera genero que más personas también quieran estar acompañando esto, ¿no? Y en ese proceso lo que fue la facultad me ayudó porque muchas cosas vos suponés que es, pero la facultad te da herramientas para poder defender eso y por qué. Y muchas cosas era, yo por eso entendía o creía que era por acá. Sí, mira, este es el fundamento de eso. Y por otro lado, para defender ideas, o sea, creo que te da herramientas para poder comunicarte mejor, para poder transmitir el valor de las cosas mucho mejor y después para hablar con gente que sí está preparada y yo no estaba preparado en un montón de cuestiones y esto me permitía tener otra amplitud. En ese punto, yendo allá al proceso, después en ese momento había sumado un chico también para que me acompañara. Yo ya lo hacía con mi vieja y bueno, necesito a alguien más que se sume, había sumado un chico, después hoy ya no estaba más esa persona. Y después, en el 2019, participamos en un programa de aceleración de una empresa, una familia que terminó desembocando, durante 10 meses nos pusieron mentores. Y aparte, eso. Sí, muy bueno. Teníamos de mentores en ese momento el subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y al CEO de una empresa financiera, etcétera. La verdad que durante 10 meses nos cambiaron todo el modelo de negocio, nos ayudaron desde muchos puntos y terminó desembocando en la primera inversión en julio del 2020. En pandemia. Sí, que fue todo... Estoy yendo todo de corrido, pero... Está perfecto, muy bien. El punto ahí terminó el 2019, listo, vamos a invertir. Porque hasta ahí era poner plata del bolsillo de uno, claro. Y lo que tiene es que es infinito, porque cuando vos, vendo el auto, si tengo que vender el auto, yo en ese momento me acuerdo que había vuelto a Argentina y era como, ¿con cuánta plata voy a vivir? Listo, esto es lo que yo necesito para vivir, tengo tanto tiempo para que esto pase, el resto lo estoy invirtiendo en libre pase, porque el desarrollo había que poner plata del bolsillo, o sea, todo era poner plata. O sea, todo lo que habías conseguido con la carrera de futbolista, invirtiéndolo en libro de pases. Exacto. Y en ese proceso aparecieron muchas cosas, porque yo decía, voy a vivir con lo mínimo que me permite vivir hasta que esto pase. Tiene que pasar. No hay opción. ¿Tenías un número calculado de cuántos meses podías sobrevivir? Algo así, sí. Algo así, pero sí, o sea, me acuerdo que, o sea, no me faltaba nada porque iba a la facultad, tenía mi auto, tenía todo, pero no me daba lujos, era claro. Mi foco es este. Y en el momento, me acuerdo que apareció una oportunidad para ir a trabajar a Adidas, como scouter de Adidas, y en ningún momento se me ocurrió decirle, sí, dale, me interesa, era, te agradezco, pero no, estoy haciendo esto. Y claro, esto era una idea que estaba desarrollada, pero no había nada, ni siquiera habíamos recibido la primera inversión. Y me acuerdo que mi viejo en ese momento fue, claro, ¿qué vas a hacer? O sea, estás alucinando. Pero un poco lo que yo decía es, yo quiero construir mi propia empresa, pero más allá de eso quiero construir algo que realmente tiene un propósito para mí, no es que es algo más. Claro, ahí no te pasaba lo mismo que decías, ¿qué hago yo acá? Como te pasaba el fútbol, como vos sabías que tenías que estar ahí, 100%. Que era totalmente distinto. Es que yo cuando dejé de jugar al fútbol me propuse de alguna manera, no quiero que me vuelva a pasar lo que sentí en el fútbol, de no sentir que hice todo lo que tenía a mi alcance para estar ahí. Claro, tremendo. Entonces, creo que tiene que ver con una cuestión actitudinal de decir, volví a pensar en esto de depende de vos, no hay nadie más, y vos sos el único responsable de tu realidad, sos vos, nadie más. Entonces, esta es mi realidad. Creo que algo que hice bien fue aceptar mi realidad, no sos más el jugador de fútbol, porque el fútbol tiene algo que no es tan bueno, en realidad, porque te acostumbra a una irrealidad. Vos haces un cumpleaños y dices, es el que juega al fútbol. O sea, yo a los 7 años era el chico Luján que jugaba en Boca, claro, y que después jugó en River, ¿entendés? Como que tuviste que matar esa personalidad y decías, ahora soy el emprendedor. Sí, y algo que no te genera, en muchos casos, humildad en cómo vos te parás ante las cosas. O sea, a mí no me salía nunca, yo iba a hablar a alguien, hablaba con una persona y nunca me salía a decirle, ¿y vos cómo estás? Mirá. ¿Y cómo te está yendo? Jamás, claro, jamás. Porque todo el mundo es, ¿y dónde está? ¿Y cómo? Todos te preguntan a vos, claro, entonces vos estás acostumbrado. Claro, y vos estás acostumbrado a eso. Mirá, tremendo eso. No lo digo como algo, es algo horrible. No, es algo que pasa, pero sí.